Pará. Acá no te podés escapar de esta. Mira, yo me leí la Biblia de Génesis, Apocalipsis, no sé cuántas veces, José. Nunca encontré la palabra papa. Nunca encontré a Jesús diciéndole a Pedro, Pedro, mirá que vos vas a ser el primer papa. Yo nunca lo encontré a Pablo diciendo, loco, traten con respeto a Pedro porque es el primer papa, es el papa. Amigos, voy a invitar a un genio, un crack, un titán, un grosso, un amigo, un tipo que está un poquito con la voz un poquito tomada, pero viste, son esa gente, viste que hay gente que pueden estar un poco adoloridos, pueden estar un poco enfermos y demás, pero cuando vos le decís vamos a jugar al fútbol, sale un picadito, el tipo se saca la bufanda de repente y de estar ahí tirado en la cama, quizás tratando de recomponer su salud, de repente ahí sale a la luz del día a jugar un picadito. ¿Por qué? Porque la cancha invita, al que le recorre fútbol por las venas, o sea, no hay nada que lo detenga. Bueno, quien tengo del otro lado es un tipo así, es un tipo que la verdad le recorre por las venas, entonces capaz que tiene un malestar, pero el tipo dice, me levanto igual y voy, prendo la cámara, ¿por qué? Porque tengo cosas para decir, y esa es la gente que a mí me gusta, el flaco que se para espalda con espalda y te dice, loco, te segundeo. Bienvenido nuevamente a mi buen amigo José Plasencia. ¿Cómo anda, José? ¿Qué tal, Santiago? Bueno, pues gracias. No ando tan mal. Siento como que mi cuerpo está luchando contra, no sé, contra algún virus o algo. Me refiero a la gripe o algo así, pero estamos bien, gracias a Dios. Y bueno, no podía faltar. Tenía que pagar mis honores a un argentino. Reconozco, nos ganaron bien. Perdón, te pido mil Felicidades. disculpas, José, pero tuve que venir con ropa nueva. Me tuve que vestir de gala. Mi esposa me dijo, ¿por qué tan elegante? Y voy a estar con un mexicano, dije. No, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Yo tengo que ser honesto, la verdad que tenía cero esperanzas. Yo para mí salía un empate 1-1. Pero bueno, nada, la verdad es que hoy lo festejo y bueno, acá estamos. Y pido mil disculpas, José, pero quizás en esta transmisión alguna que otra te tire porque el fútbol a mí me tira, ¿viste? No, tú dale. ¿Vos cómo estás, José? Aparte de tu estado gripal o probable estado gripal, ojalá que te recompongas lo más pronto posible. ¿Cómo estás al margen de eso? No, bien, gracias a Dios. La verdad que cuando uno considera todo lo que uno recibe de parte de Dios, al final ya no te quedan ganas de quejarte, a pesar de lo que uno pueda estar pasando, ¿no? Quizás estamos pasando por un tiempo difícil, pero siempre al final del día, cuando nos detenemos a pensar en la bondad de Dios, la verdad es que se nos olvida todo. Se nos olvida el dolor, se nos olvida a la dificultad y estamos bien. La verdad estoy bien contento, bien agradecido con Dios y luego pues estar aquí contigo en Rincón Apologético, pues es también yo lo considero algo bonito, me encanta y espero que podamos ayudar a muchos en esta tarde. Muchas gracias, José. Un día te la tiro así, ¿eh? Porque yo soy un tipo que al que le brotan las ideas de repente, pueden ser buenas, malas, algunas personas pueden disfrutarlas, otras no, pero un día yo quiero hacer una revisión del setup de José. Como un buen streamer, José tiene que... ¿Por qué digo esto? Porque de repente veo un Star Wars a tu izquierda, así hay algo parado ahí con un Star Wars, y yo digo, ¿qué es eso? Porque detrás tenés un montón de libros y digo, es una combinación extraña. Un montón de libros académicos, probablemente de teología, historia, vaya a saber de qué tenés ahí y de repente tenés un Star Wars en el fondo que digo, ¿cómo combinás esto? Me intriga saber qué es lo que tenés ahí en tu setup, José. Un día lo podemos hacer. Claro que sí, cuando gustes. Dale. Bueno, a ver.
Para los que están amaneciéndose con esta transmisión, les comento. Esta es la segunda parte de un stream que hicimos hace unos días atrás con José, que gustó mucho y tiene que ver con las... Yo puse 30 herejías, no sé por qué, porque seguramente estoy censurando 2, pero son 32 herejías del catolicismo. Y yo le dije, José, mirá, me acabo de convertir al catolicismo, un amigo me manda un link y me dice, Santi, ¿cómo podés estar abrazando esta fe herética? Y yo lo vi y de repente veo al pastor Armando Alducín con un título enorme que me dice 32 herejías. Y yo le mando un WhatsApp a José, le mando un mensaje de audio y le digo, José, me engañaron. ¿Cómo puede ser de que me están llevando a un tipo de fe que lo único que profesa y abraza son herejías? Acá, el pastor Armando Alducín me dice que hay 32 herejías, cosas antibíblicas que abraza el catolicismo. ¿Cómo puede ser eso? Y José se puso los cortos, se puso las tobilleras y dijo, vamos a salir a la cancha juntos. Quiero dar explicaciones, dijo José. Yo dije, guarda, ojo, vamos a darle la chance y aquí estamos. Entonces yo, como un recién converso al catolicismo, le voy a reclamar a José que por favor me explique qué es lo que está pasando, por qué estas 32 herejías abraza el catolicismo. Íbamos por la número 8, si yo no me equivoco, que la gente me corrija, porque estamos ahí discutiendo con José fuera de cámara si era la 8 o la 9. Yo para mí vamos por la 8, José dice que vamos por la 9. No sé, que la gente que estuvo participando de la última transmisión, que por favor nos diga dónde nos habíamos quedado. Yo para mí es la 8, José, cualquier cosa la escuchamos y si vemos que ya la hemos respondido, la pasamos, ¿te parece? Me parece excelente. Bien, buenísimo. José, yo lo único que te pido, José, acá entre nosotros, olvídate que hay gente del otro lado. Esta vez séme sincero. Porque te soy honesto, la última vez medio como que diste vuelta por aquí, vuelta por allá. Y bueno, la verdad, un poco me convenciste, pero seamos sinceros, José. O sea, cuando tenés que ser... Hay ocasiones donde tenés que ser sincero, transparente y tenés que decir, pucha, me equivoqué, cometí un error. La verdad es que sí estoy abrazando una herejía. Yo te pido, José, por favor, transparencia. ¿Puede ser eso por parte tuya? Haré lo mejor de mi parte y espero poder hacerlo. Ok. Recuerden una cosa, todos los que están del otro lado, esto es audio nada más, y es un audio horrible, esto es un audio grabado por Pedro Picapiedra, porque es bastante mala la calidad, pero bueno, nada, vamos a tratar de hacer el mayor esfuerzo para entenderlo. Arrancamos por la herejía número 8 en 5, 4, 3, 2, 1, va. 8. Las oraciones dirigidas a María y a cualquier santo, San Cayetano, San Martín de Porres, San Gregorio, San Cristóbal, patrón de los choferes, y los santos diferentes, fueron introducidas también en el año 600 después de Cristo. Quiero decirles que Jesús nunca, jamás nombró a ninguna persona intercesora más que a su santo Hijo Jesucristo entre Dios y los hombres. Hechos 4:12, Primera de Timoteo 2:5. Número... Pará. A ver, José, seamos honestos. Algo hemos tocado ya con respecto a otra herejía que vos decís, bueno, está bien, no es tan herético, no, está bien, yo te la dejé pasar, pero en esta no, José. Acá el pastor Armando Lucín tiene mucha razón. Nosotros tenemos que imitar a Cristo. Y discúlpame, yo no recuerdo que Cristo le haya rezado a un santo. Yo no recuerdo absolutamente nada de eso. No recuerdo que los apóstoles le hayan dirigido rezos a los santos. José, seamos honestos. Además, el Antiguo Testamento muy claro es respecto a la comunicación con los muertos. Algo hemos hablado la transmisión pasada. De esta me parece que no te escapás, José. De esta no te escapás. No, sí, pues básicamente esta número 8 es prácticamente una repetición de la que tú acabas de mencionar, de la número 1, ¿no? La oración por, él le llama las oraciones a los muertos, como dando a entender que los santos en el cielo están muertos, cuando sabemos que Dios es un Dios de vivos, Dios no es un Dios de muertos. Y esto no está sacado fuera de contexto, porque precisamente había un grupo en el Nuevo Testamento que eran los saduceos. Y los saduceos tenían un problema con muchas cosas sobrenaturales de la fe del pueblo de Dios.
y ellos tenían problemas con el asunto de la resurrección, pero también con cómo iba a ser la vida venidera. Y Jesús, hablando de estos temas que tienen que ver con la dimensión sobrenatural de nuestra fe, es decir, la vida venidera, cómo se vive en el cielo, Jesús los corrige, ¿no? Y les dice, ustedes cometen un error, ustedes ignoran el poder de Dios, ustedes ignoran las escrituras. Y Jesús les dice, recuerden que Dios, de Dios se dice, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, y les dice, Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Ahora, esto es importante por lo siguiente. El argumento principal o el más popular que se escucha para esta práctica de pedir la intercesión de los santos es precisamente que los santos en el cielo están muertos y lo manejan como lo hizo Alducín en su supuesta herejía número 1, donde dice que oraciones a los muertos, dice, no están muertos, no te escuchan, pero recordemos que ellos no están muertos, de hecho ellos están más vivos que nosotros, porque la unión que tienen con Dios es más plena, es más completa. Ellos ya no están luchando contra el pecado, ya no tienen estorbos, ellos ya no están corriendo la carrera, ellos ya no están peleando la buena batalla, ellos ya han alcanzado la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora, nosotros, basándonos en que seguimos unidos al cuerpo de Cristo, es que todavía nosotros podemos pedir la intercesión de ellos como lo hacíamos cuando estaban en vida. Entonces, en ninguna parte de la Sagrada Escritura se nos enseña que una vez que los santos pasan de esta vida a la presencia de Dios, que es ilícito pedir la intercesión. Entonces, esa sería una buena pregunta para los que quieren atacar esta práctica cristiana, preguntarles en qué parte de la Sagrada Escritura se le prohíbe al cristiano ya no pedir la intercesión de los cristianos que han alcanzado la gloria de Dios. La respuesta es que en ninguna parte se prohíbe o se condena que los cristianos que están todavía en la tierra puedan pedir la intercesión o puedan pedir la oración de los santos que ya están en el cielo. Y bueno, no quiero repetir todo lo que vimos en el programa pasado, pero en la supuesta herejía número 1, la oración a los muertos, que después él lo cambió por oración por los muertos. Básicamente cubrimos que todo se basa en la comunión de los santos. Y no sé si tú sepas, Santiago, que todos los credos antiguos del cristianismo mencionan un artículo de fe que dice, creo en la comunión de los santos. Y yo he escuchado que aún protestantes dicen que ellos aceptan los credos antiguos, el credo de los apóstoles, el credo de Nicea, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos credos tienen este artículo de fe, la comunión de los santos. Discúlpame, tengo 3 cosas para decirte. La primera, ¿de qué hablas cuando hablamos de comunión de los santos? ¿De qué me estás hablando? Porque me estoy desayunando con esto. De repente, si hubiera estado comiendo mis fideos, los hubiera escupido todo diciendo, ¿de dónde estás sacando esto, José? ¿De qué hablas cuando hablas de la comunión de los santos? Sí, eso está basado en la enseñanza de San Pablo en su carta a los Corintios, donde él nos habla de que todos somos parte del cuerpo de Cristo. Ahora, cuando se habla del cuerpo, es el cuerpo místico. No se está refiriendo ahí al cuerpo biológico con el que Jesús caminó aquí en la tierra, sino es el cuerpo místico, es la iglesia, es el pueblo de Dios. Estamos unidos. Cuando los cristianos fallecen, esa unidad no se rompe. Ese hilo, ese vínculo no desaparece. Es algo que continúa. O sea, para. Lo que vos estás diciendo entonces es que cuando hablamos de iglesia, no nos referimos únicamente a nosotros que biológicamente todavía estamos vivos, sino que también estamos incluyendo a aquellos que han muerto en Cristo. Sí, definitivamente sería una interpretación muy egoísta pensar que la iglesia o que el cuerpo de Cristo solo está constituido por los cristianos de esta generación. El cuerpo de Cristo
está constituido por los creyentes de todas las edades. Y no porque ellos ya estén en la gloria, no se sigue o no se debe concluir que ya no tenemos ningún tipo de lazo. Y a eso me refiero cuando hablo la comunión. La palabra comunión es una palabra compuesta, es la palabra común y unión. Es una unión común. Estamos entrelazados, estamos conectados y por ello es que podemos pedir que los santos glorificados intercedan por los santos que todavía están luchando contra el pecado. A ver, para. Tengo varias Mira, cosas. Santiago, José. No. una Decime. pregunta. A ver, Una hacémela. Hacémela que hoy me puse la 10, me puse la de Messi y estoy con todo. Hacémela. Ahí te va. Mira, ¿cómo podemos pensar? Fíjate, ¿cómo podemos pensar que si es lícito y si es eficaz y si es bueno pedir la intercesión de santos pecadores? Me refiero a los que todavía están en la tierra, como no sé, un líder, un pastor, un hermano, alguien a quien tú admiras. ¿Cómo puedes pensar que si es lícito, que si es bueno, que si es adecuado pedir la intercesión de un santo pecador y al mismo tiempo imaginarte que es ilícito, que no es apropiado pedir la intercesión de un santo glorificado? De Bueno, hecho, el santo glorificado está en una condición mucho más elevada que la de un santo pecador. Me refiero a un santo que todavía está luchando contra el pecado. Entonces, no bueno, tiene sentido rehusarse a pedir la intercesión de los santos glorificados, pero sí querer aceptar la intercesión de los santos que aún están luchando contra el pecado. Bueno, José, a ver, esto a mí me parece que se cae de maduro tu pregunta. Disculpame, pero para mí no tiene ningún tipo de sentido. José, seamos honestos. Acá vos y yo podemos entablar una conversación. Si yo de repente me encuentro un día con flaqueza espiritual, yo te mando un WhatsApp, José, te hago una videollamada, nos juntamos acá con la gente que está streameando acá, que está viendo el stream y demás, y digo, loco, nada, oren por mí, pídanle a Dios por mí, porque estoy atravesando por un momento de dificultad, y yo que sé que esa gente me escucha, se pone en mis zapatos y se pone ahí a la brecha con Dios a clamar por mí, pero porque hay una relación, hay una comunicación. Ahora, José, seamos honestos. El católico de Afganistán, cuando le reza a María, también debe. El catolicismo tiene este problema, José. Hay un católico a las 10 de la mañana, día domingo, que le está rezando desde Afganistán a la Virgen María, pero hay otro católico en Corea del Sur que el domingo a las 10 de la mañana también le reza a María, y probablemente puede haber un astronauta que está, no sé, en algún tipo de nave dando vueltas alrededor de la Tierra, que es católico, le reza a la Virgen María. Decime cómo al mismo tiempo María, que no es Dios, o cualquier santo que no es Dios, lo pueden escuchar y pueden de alguna manera corresponder con ese pedido. José, dale. O sea, no, me parece que se cae de maduro, José. Sí, no, bueno, por un lado podemos decir que es un misterio porque no podemos explicar todos los detalles. Sin embargo, hay varias cosas que sí podemos darnos cuenta simplemente usando el sentido común. Los santos en el cielo, ellos ya no tienen las limitaciones que nosotros tenemos. Ahora, ¿cómo es posible que ellos puedan interceder por nosotros cuando, como bien señalas, puede haber muchos cristianos en diferentes partes del mundo pidiendo la intercesión del mismo santo al mismo tiempo? Y bueno, la respuesta realmente es muy sencilla. Ellos pueden llevar a cabo esa función, ese ministerio, ese oficio, esa intercesión, porque Dios simple y sencillamente les permite que lo lleven a cabo. De hecho, la vida cristiana sería imposible, Santiago. La vida cristiana aquí en la tierra, no me refiero a la vida cristiana en el cielo, no, la vida cristiana aquí en la tierra sería literalmente imposible, sería una imposibilidad vivirla, llevarla a cabo, si no fuese porque Dios nos da la capacidad para llevarla a cabo. Lo mismo podemos decir de la vida de los santos en el cielo. ¿Cómo lo pueden llevar a cabo? ¿Cómo es posible? La respuesta es por la gracia de Dios.
como Dios nos da la capacidad de vivir la vida cristiana, la vida espiritual aquí en la tierra, también Dios le da la capacidad a los santos en el cielo de poder llevar a cabo aquello que representa su servicio a Dios. Ahora, Dios no necesita de nadie. Dios es todopoderoso. Dios no depende de las criaturas. Sin embargo, de la misma manera que Dios se place en usarnos a nosotros aquí en la tierra, que somos todavía vasos manchados por el pecado, por nuestras luchas, de la misma manera, Dios se place que sus santos en el cielo le sean de servicio. Entonces, no es un asunto de que si Dios es poderoso o que si Dios necesita ayuda o por qué Dios no tiene necesidad. Entonces, si vamos a usar el argumento de que Dios no necesita que los santos estén trayendo las oraciones al trono, pues entonces, ¿para qué nos necesita Dios aquí en la tierra? Dios no nos necesita, pero nos da el privilegio, nos da el privilegio de ser vasos de barro usados en su mano. Y recuerda el pasaje que vimos la semana pasada, Santiago, Apocalipsis 5:8. Claramente, Juan el apóstol ve una visión, ve el trono de Dios y delante del trono de Dios ve a los santos en el cielo trayendo las copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y las presentan delante de Dios. ¿Cómo ves? Pará. A ver, vos lo que me estás diciendo es que nosotros estamos trasladando a los santos que están en gloria las limitaciones espaciotemporales que sufrimos. O sea, nosotros lo que estamos haciendo básicamente es hacer un mal análisis respecto a la realidad en la que se encuentran los santos que están en gloria, basados en la realidad espaciotemporal a la que estamos sujetos en la actualidad. ¿Eso qué quiere decir? Que las limitaciones que nosotros tenemos no las podemos trasladar a las personas que ya se encuentran en gloria delante de Dios. Porque evidentemente nosotros como seres físicos, con limitaciones corporales, biológicas, propias de la naturaleza humana, no podemos, por dar un ejemplo, prestar atención a dos cosas al mismo tiempo. Pero son limitaciones propias de nuestra naturaleza biológica, reducida a una dimensión espaciotemporal. Ahora, en otra dimensión, por así llamarlo, la de la presencia de Dios, la de la gloria de Dios, los santos que están delante de Él ya no se encuentran con estas limitaciones y podrían entonces hacer caso y podrían entonces conocer varias cosas al mismo tiempo. ¿Eso es lo que vos me estás queriendo decir? Sí, y de hecho eso lo vemos ilustrado a Santiago, porque no nomás es pedir la intercesión, sino que la comunión de los santos es mucho más amplia. No nomás es pedir que rueguen por nosotros, sino que vemos la comunión de los santos en lo que es la economía de la redención, de lo que tiene que ver con la salvación. Y ahí entran también los ángeles. La misma carta a los hebreos nos dice que los ángeles son ministros que Dios utiliza. Y en la vida de Jesús, Santiago, en la vida de Jesucristo, vemos cómo Dios utiliza tanto a santos como a ángeles. Por ejemplo, me viene el pasaje de la transfiguración, el monte de la transfiguración, donde vemos que Dios utiliza a dos santos para traer palabras a Jesucristo, ¿no? Se le aparecen y tienen un diálogo con Jesucristo. Me refiero a Moisés y me refiero a Elías. Son dos santos hombres de Dios que ya estaban en la presencia de Dios y vemos cómo ellos son instrumentos en la misma vida de Jesucristo. Y no solo eso, ¿te acuerdas, Santiago, de Getsemaní? En el huerto de Getsemaní, cuando Jesús dice, estoy afligido hasta la muerte, dice, si es posible que pase de mí este cáliz, que pase de mí esta copa. ¿Y qué sucede en respuesta a esas plegarias? Se nos dice que un ángel del cielo fue enviado para fortalecer a Jesucristo en su humanidad, en el aspecto humano de Jesucristo. Entonces vemos que si el mismo Jesucristo, siendo Dios en la carne, necesitó de esta asistencia del ángel y de los santos hombres de Dios en el monte de la transfiguración, nosotros vemos que no es un asunto de que Dios nos necesite, sino que vemos que Dios utiliza a todo su pueblo, a todas sus criaturas, a todo su reino. Vemos la gloria de Dios que se sale por los poros de los santos hombres y los santos ángeles de Dios. Entonces, es algo bien glorioso.
¿Te acuerdas? Con esto termino para darte paso, Santiago. ¿Te acuerdas de Elías y su discípulo Eliseo? Estoy Sí, hablando de estos grandes profetas de Dios. Cómo Elías pide que sean abiertos los ojos de Eliseo es para que cierto. Eliseo pueda darse cuenta de una realidad de la cual no se estaba dando cuenta. Y se abren sus ojos y se da cuenta que no están solos. Se da cuenta que están rodeados de huestes celestiales que estaban ahí para ir y llevar a cabo la misión que Dios les había encomendado. Del mismo modo, yo creo que hay muchos cristianos que son sinceros, aman la Biblia, aman a Jesús y estoy seguro que harían muchos sacrificios por Dios, pero tristemente, como no tienen la plenitud de la fe cristiana, no tienen la plenitud de la fe, me refiero a la fe católica, ignoran o rechazan muchos aspectos sobrenaturales y uno de ellos es esto, es la comunión de los santos, parte de lo cual es la intercesión que ellos ofrecen ante el trono por nosotros y eso lo vemos claramente en la escritura. A ver, quiero hacer una aclaración respecto a algunos comentarios que estoy viendo. Chicos, esto no es una suposición sacada de la galera como un mago. No, esto es una inferencia basado en el dato revelado. ¿Se entiende? Y la teología se construye muchas veces mediante dichas inferencias. ¿Está bien? No, no es que simplemente uno empieza a imaginar, a especular desde la nada, desde el vacío, y bueno, termina creyendo cosas que no tienen ningún tipo de sentido. No, basándonos en el fundamento que nos proporciona el dato revelado, es que uno empieza a inferir, y las inferencias te pueden llevar a conclusiones válidas siempre y cuando haya un referente objetivo. En este caso es la escritura, porque José está apelando a la escritura, está hablando de la realidad, perdón, está hablando, sí, de casos en la vida de Jesús, la intervención de los ángeles, la intervención de los santos que están en gloria de Dios, Moisés y Elías, está hablando del caso de Apocalipsis y está citando varios casos como el de Elías y Eliseo y demás. Entonces hay un dato revelado que ningún cristiano negaría, que es la escritura. Todos creemos que es inspirada por parte de Dios. Por ende, de ahí se infiere que... ¿Está bien? Entonces esto no es algo sacado de la galera, simplemente por el tema de la suposición y cosas por el estilo, lo digo. Ahora, José, pará, me tenés que ser honesto con algo. A ver, si mañana mi tío Cacho muere, mi tío Cacho, que es creyente, viste, a su manera, una vez por mes te cae a misa, seguro, una vez por mes te cae a misa, viste, pero bueno, nada, vos lo encontrás todos los sábados ahí medio tomando en un bar y demás. Él tiene acá colgado su rosario, no se levanta, no va a ningún lado sin su rosario. Pero, viste, bueno, nada, las tentaciones muchas veces lo pueden, viste. Ahora, si mañana mi tío Cacho muere, ¿eso quiere decir que pasado mañana yo le puedo hacer peticiones a mi tío Cacho y él me va a estar contestando desde el cielo? ¿Qué? Dale, José, séme honesto, no me como mucho esa, ¿viste? Sí, bueno, se entiende que los que interceden delante del trono no son necesariamente todos los cristianos que, como dices tú, ¿no? El tío, el vecino que acaba de fallecer, ¿no? Sino son aquellos que estarían ya delante de Dios, es decir, los que ya están gozando de lo que llamamos la visión beatífica, es decir, que ya están contemplando a Dios mismo, están contemplando el rostro de Dios, están delante del trono, es decir, allí no entrarían los cristianos que están en el purgatorio, las almas benditas del purgatorio. Entonces, si en el caso de tu tío, ¿no? Si tu tío está todavía en ese estado de purificación final después de la muerte, pero antes de entrar a la gloria, bueno, en este caso no son estas almas las que la iglesia pide la intercesión, sino son los santos en la gloria de Dios, los santos que ya están en el trono. Esa es una práctica antiquísima. Si uno va a los padres de la iglesia, uno puede ver cómo ellos en sus escritos reflejado, dejaron plasmado en sus escritos cómo los santos en el cielo piden por nosotros. Incluso hay un escrito donde precisamente se habla de los santos ya en la gloria de Dios y dice que no es correcto que nosotros pidamos por ellos, sino dice todo lo contrario. De hecho, lo puedo leer. Dice, existe una disciplina eclesiástica, como se sabe, dice, como saben los fieles, como saben los cristianos,
Tristemente hoy ya muchos no lo saben, pero como saben los fieles, cuando se leen en voz alta los nombres de los mártires en el altar de Dios, dice, donde no se reza por ellos. Sin embargo, se reza por otros muertos que se recuerdan. Ahí entraría tu tío, ahí entraría quizás el vecino, los que no están todavía en la gloria de Dios. Es un error, dice aquí esta porción de los padres, es un error rezar por un mártir, o sea, alguien que ya está en la gloria de Dios. Dice, dice a cuyas oraciones deberíamos encomendarnos nosotros mismos. Entonces, aquí es interesante, Santiago. Aquí ni siquiera se está enseñando de manera apologética que sí es correcto que pidas a los santos del cielo por ti. Ni siquiera se está defendiendo eso. Simplemente se está reprobando un error de algunas personas que de repente querían pedir por los que ya estaban en el cielo. Y dice, eso no es correcto. Dice, puedes pedir por los que apenas acaban de morir, que quizás están en el purgatorio, pero no es correcto que estés pidiendo por los santos. Al contrario, dice, nosotros deberíamos de encomendarnos a las oraciones de ellos. Tenemos casi 450 personas en línea. Gracias a todos los que nos están haciendo el aguante. Muchas gracias, pero me pregunto, ¿por qué solamente tenemos 230 likes? Muchachos, no sean ratones. Aprieten pulgarcito para arriba para que podamos llegar a más gente, comenten para que podamos llegar a más gente y así poder alcanzar mayor cantidad de público. Gracias a ustedes es que podemos llegar a más gente, así que lo único que les pedimos de este lado es que puedan, de alguna manera, si lo que estamos haciendo te es de bendición, que nos puedas ayudar con un like así de grande. Mandale un like que nadie te cobra nada. Bueno, José, a ver, está bien, vamos a decir saliste bien parado en esta. Pero yo te puedo asegurar que la herejía. ¿No lo dije, Santiago? ¿Cómo? Si alguien se está preguntando, pero eso que leíste, ¿de dónde lo sacaste, José? Es San Juan Crisóstomo. San Juan Crisóstomo, que muchos protestantes les gusta citarlo a él. San Juan Crisóstomo es el llamado Boca de Oro. Era un hombre tremendo, poderoso en palabra. San Juan Crisóstomo fue el que dijo esas palabras. Te digo porque hay protestantes que cada rato les gusta hablar de San Juan Crisóstomo. Y esto que acabo de leerte era de San Juan Crisóstomo. Muchas gracias, José. Gracias a todos los que están mandando su like. Genios, cracks. Seguro van a soñar cosas lindas esta noche. Van a soñar con mi rostro. Les envío un like enorme. Vamos a continuar. Y yo te puedo asegurar, José, que la herejía que viene no la vas a poder rebatir. Herejía número 9, según nuestro queridísimo pastor Armando Alducín. ¡Vamos! 9. El título de Papa o Padre Universal se le dio al obispo de Roma por primera vez en el año 600 después de Cristo. Oficialmente, Jesús jamás nombró a ninguno de sus apóstoles como sucesores, ni menos a Pedro. Además, lo prohibió en Lucas 22, 24 al 26, Efesios 1, 22 al 23, Colosenses 1, 18 y 1 Corintios 3, 11. Pará. Acá no te podés escapar de esta. Mira, yo me leí la Biblia de Génesis, Apocalipsis, no sé cuántas veces, José. Nunca encontré la palabra papa. Nunca encontré a Jesús diciéndole a Pedro, Pedro, mirá que vos vas a ser el primer papa. Yo nunca lo encontré a Pablo diciendo, loco, traten con respeto a Pedro porque es el primer papa, es el papa. José, dale, de verdad, esto no me lo podés defender. Y menos con la Biblia. Entiendo que capaz que podés apelar a alguna tradición rebuscada, sacada, viste. Está bien, pero con la Biblia mucho menos. Entonces, confesalo, José. O sea, la palabra papa no aparece, entonces no hay forma de creer en eso. Bueno, lo primero que hay que notar, Santiago, es que Alducín ni él mismo entiende lo que él intenta refutar, ¿no? Él ahí habla de sucesores de Jesús. Dice que él no dejó a ningún sucesor de Jesús. Dice menos a Pedro ni a ningún otro de los apóstoles. Eso es un grandísimo desconocimiento de lo que realmente es el oficio del Papa. El oficio del Papa, el oficio petrino, no significa que eres un sucesor de Jesús. Nada que ver. Él sigue siendo el rey. Jesús no necesita sucesores, porque él sigue sentado en el trono de su padre David. Jesús, hijo de David, él es el que se sentó en el trono del reino davídico restaurado por él, que eso es el reino de los cielos, esa es la iglesia aquí en la tierra. Él no necesita sucesores. Yo no sé de dónde saca Alducín
que los papas son sucesores de Cristo. Pero bueno, vamos al argumento. Él dice que en ninguna parte Jesús instituyó el papa. Pues bueno, yo le preguntaría con todo respeto a nuestro querido amigo Alducín, ¿qué entiende él por las palabras del verbo de Dios cuando dijo en San Mateo capítulo 16, verso 18, cuando dijo lo siguiente? Ahora, porque recuerden que lo que acababa de suceder es que el Padre le dio una revelación, qué casualidad, ¿no? Le dio una revelación a Pedro, siempre es Pedro, le dio una revelación a Pedro sobre la identidad de Jesús, donde Pedro dice, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y entonces en respuesta, Jesús le dice, ok, tú me diste una revelación, pues ahí te voy yo. Ahora dice, ahora yo te digo, como diciendo, ahora va la mía. Ahora yo te digo, tú eres Pedro. Acabas de revelar mi identidad porque el Padre te lo reveló, Pedro. Ahora yo, ahora el Hijo va a revelar algo importante. Ahora yo te digo, tú eres Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces yo le preguntaría a nuestro querido amigo Alducín, ¿qué entiende por estas palabras? ¿Qué significa que Pedro tiene las llaves y las llaves del reino de los cielos? Entonces nosotros vemos claramente que el rey, el que se sentó en el trono de David, tiene su primer ministro al que le entrega las llaves, símbolo de la autoridad, para que sea el mayordomo, para que sea el ministro principal, que vea por los asuntos del Rey de Reyes y Señor de Señores en el reino. Y ese es el apóstol Pedro. Un amigo me dijo, sí, yo acepto eso, pero yo creo que cuando se murió Pedro, yo creo que ahí se acabó la historia. No tiene sentido. ¿Cómo Cristo va a instituir un reino que no tendrá fin y va a instituir un primer ministro, pero es un primer ministro que solamente va a durar por una generación? No tiene sentido. Tanto la iglesia es permanente como el primer ministro, es decir, el papa, como el oficio del papa, es algo permanente aquí en la tierra. Entonces, yo no entiendo por qué Alducín dice que Jesús en ninguna parte instituyó el papa. Ahora, la palabra papa, ¿qué significa? Significa padre. Y si nosotros estudiamos el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que a los obispos, a los apóstoles se les llamaba padre. San Pablo, refiriéndose a los cristianos, les dijo, yo a ustedes los engendré. Les dijo, los engendré por medio del evangelio. También el apóstol Juan llama a los cristianos sus hijos espirituales. También San Pablo en otra ocasión dijo, aunque ustedes tengan 1000 maestros, 10,000 maestros, solo tendréis un padre. Entonces, vemos que la paternidad espiritual, el ser un padre espiritual, sí aparece en el mismo Nuevo Testamento. Entonces, un papa es un padre espiritual, un padre en la fe. El oficio, ya vemos que Jesús sí lo instituyó. Y aparte, esto de llamar padre, algunos lo confunden con lo que Jesús reprueba en otro lugar, ¿no? Jesús dice, a nadie llaméis padre, y Jesús lo que está ahí reprobando es que a nadie le estés dando el honor que solamente merece Dios. Y eso lo creemos hasta el día de hoy. A nadie vamos a darle el honor que solamente Dios merece. Sin embargo, en otro sentido, sí hay una paternidad espiritual, sí hay un oficio de liderazgo en la iglesia, y eso lo vemos claramente en la misma Biblia. Y a mí cuando alguien me dice, no, a nadie llaméis padre, no le llames, ¿por qué le llamas papa? ¿Por qué le dicen papa? ¿Por qué usan padre? ¿Por qué le dices padre a los sacerdotes? ¿Por qué le llaman papa al papa, no? Es bien sencillo. Yo siempre les digo, pues entonces ya no cantes la cancioncita que cantas ahí en la congregación con los niños, ¿no? La que dice que nuestro padre Abraham. Entonces, ¿cómo si le pueden llamar padre a Abraham? Pero se enojan cuando uno utiliza la palabra padre o papa para hablar del líder de la iglesia. Algo ahí no está bien, ¿no? Bueno, pero José, a ver, séme honesto. Tirame una, por lo menos. Yo te entiendo todo lo que me dijiste. Capaz que hasta tiene sentido con Pedro. Pero seamos honestos. El hecho de que después sigan habiendo papas y papas
Esto es simplemente porque son tipos que están llenos, rodeados de riquezas, que asumieron el poder y que están sentados en un lugar político que en última instancia les conviene a ellos. Básicamente por eso el papado, la curia y demás se sostiene. Porque hay otros fines, objetivos que se alcanzan rápidamente por medio de este sistema, de esta estructura gubernamental dentro de la iglesia. Vamos, o sea, yo te la puedo creer con Pedro, pero después los que vinieron después simplemente son para ocupar un lugar de reconocimiento ahí, con ciertos lujos y demás. Séme sincero, José. No, de hecho, no solo al primer papa que fue Pedro, sabemos que desde el punto de vista humano, pues sabemos cómo fue martirizado, pero no solo él. De hecho, los primeros papas, los primeros que vinieron incluso después de San Pedro, también fueron martirizados. Si mi memoria no me falla, creo que los primeros, no recuerdo, se me escapa el número, no recuerdo si son los primeros 4 o 5 papas, fueron martirizados. Entonces, decir que, oh, sí, está bien, San Pedro es cierto, le dio las llaves y es cierto, vemos que él fue líder, pero ya los demás, como dices tú, ¿no? Los demás ya se corrompieron y no eran verdaderos siervos. No, fueron varios sucesores de Pedro, fueron martirizados. Se me escapa el número, no tengo cuántos papas, pero sí sé que fueron los primeros papas, así como decimos, en cadena, de manera seguida, fueron martirizados. Hace poco, Santiago, alguien me preguntaba, o más bien me decía, ¿por qué si Jesús dijo que el menor, debemos de ser como el menor, ¿no? El que quiera ser el mayor, se debe hacer como el menor. El que quiera ser servido, debe servir. Dice, ¿por qué si Jesús habla mucho de la humildad? ¿Por qué ustedes tienen un papa? Dándome a entender que los papas no son humildes. Y yo le decía a esta persona, le dije, ¿te has puesto a pensar que para ser un papa tuviste que haber vivido típicamente en promedio? Los papas, antes de llegar a ser papas, vivieron una vida de servicio sacerdotal de aproximadamente unos 50 años antes de llegar a ser papas. Por ejemplo, el Papa Francisco, antes de llegar a ser papa, tuvo una vida sacerdotal como de 50 años. Es una vida de servicio, es una vida de sacrificio, es una vida de abnegación. No digo que sean perfectos en todo lo que han hecho, pero si lo ves al menos desde una perspectiva general, Santiago, los papas, antes de llegar a ser papas, ofrecieron una vida de servicio sacerdotal, de servicio a sus comunidades, una vida de oración, una vida de desvelos, una vida de abnegación. Entonces, yo no sé de dónde se saca la idea que ser papa es sinónimo de ser un arrogante, alguien que no sirve, alguien que no ama al pueblo de Dios, alguien como que si fuera un monstruo sin corazón. Y la verdad es muy triste, es muy lamentable. ¿Cómo ves, Santiago? Mira, yo te soy honesto, está bien, un poco me cierra, pero para mí algo tiene que ver Constantino. Siempre algo Constantino tiene que ver y seguramente más adelante vamos a tocar el tema de Constantino, porque a mí me parece que con Constantino la iglesia cambia y de repente, de ser esa iglesia humilde, primitiva, ¿no? Que se reunían en las casas y demás, vino Constantino y todo, bueno, el Constantino termina construyendo el Vaticano, para mí, cosas por el estilo, ¿viste? Poniendo gente. No sé, para mí, más adelante seguro el tema de Constantino lo vamos a tocar y el pastor Armando Alducín seguramente te va a cerrar la boca, José. Acordate lo que te digo. Gracias a toda la gente que está conectada. Tenemos más de 500 personas, casi 550 personas. ¿Y por qué? Me pregunto nuevamente por qué solamente 350 likes. Muchachos, pongan el dedito así para arriba. Si ponen el dedito así para arriba, yo les puedo asegurar que la van a pasar bien, de que seguramente se van a sentir bien consigo mismos. Por favor, dennos su like para poder llegar a más personas. Vamos con la herejía número 10, si yo no me equivoco. Herejía número 10, todavía quedan 22. En alguna te engancho, José, en alguna te engancho. Vamos. Número 10. Besarle la mano al Papa y a todos los sacerdotes. Comenzó en el año 709 después de Jesucristo.
Esta costumbre de besarle la mano al cura o al papa viene del paganismo del emperador romano y de sus súbditos. La Biblia prohíbe que se le bese la mano a ningún ser humano y menos que se hinquen delante de él. Hechos 10, 25 al 26, Apocalipsis 19, 10 y Apocalipsis 22, 9. Pará, yo te la dije, José, yo te la dije. Esto viene del paganismo, yo te dije, el Papa está asumiendo el lugar que dejó el emperador romano. Yo sabía todo esto, en algún momento yo lo había escuchado, creo que de Alducín. En última instancia, la iglesia es esa Roma que parece haberse caído, pero no, ahora es la iglesia católica. Y el Papa viene a ocupar el lugar de los antiguos emperadores, es la futura bestia, etcétera, etcétera. Todo esto viene del paganismo, José. ¿Vos me vas a decir, José, de verdad, de que hay que besarle el anillo al Papa y demás? Yo eso lo vi en la última película del Padrino. El tipo levantaba así la mano y vos le tenías que besar el anillo. Dale, José, dale. Esta me la tenés que ceder. A ver, Santiago, no sé si escuchaste la primera parte donde dice que la Biblia prohíbe que no le beses la mano a ningún ser humano. ¿Puedes regresar esa primera parte, por favor, una vez más? Obvio, si me tiró texto bíblico y todo. Obvio, más vale que sí. Esto te estamos desmintiendo en vivo y en directo, José. Desmentimos a José Plasencia en vivo y en directo. Vamos a escuchar al pastor Armando Lucín. La Biblia prohíbe que se le bese la mano a ningún ser humano y menos que se hinquen delante de él. Hechos 10, 25 al 26, Apocalipsis. Ahí está, Hechos 10, 25 al 26, Apocalipsis 19, 10 y Apocalipsis 22, 9. 3 textos bíblicos que prohíben este tipo de práctica. La Biblia lo prohíbe, te estamos desmintiendo, José. El canal La Fe de la Iglesia queda expuesto en vivo y en directo en este preciso momento. Totalmente fuera de contexto. Bueno, para a mí lo que es increíble que él haya afirmado es que la Biblia prohíbe que le beses la mano a ningún ser humano. Al contrario, la Biblia nos da muchos ejemplos de gestos de reverencia, porque eso es, cuando alguien le besa la mano, ya sea un sacerdote, un obispo o al Papa, es un gesto de reverencia. Y no solo a ellos, puede ser besarle la mano a tu mamá, a tu madre, a tu padre, a una persona a la quien tú tienes un amor muy especial, muy puro. Tú haces ese tipo de gestos, ¿no? Y la Biblia nos enseña lo mismo. Por ejemplo, bueno, para empezar, ¿no? Desmintiendo lo que está diciendo. En la Biblia en ninguna parte prohíbe que le beses la mano a un hombre como él dice. En ninguna parte lo prohíbe, al contrario. Vamos a leerles, miren, Éxodo 18:7. Salió Moisés, este es el siervo de Dios, Este es el siervo de Dios, es el hombre más venerado de la antigua alianza. Éxodo 18:7. Salió Moisés a recibir a su suegro y se inclinó delante de él y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y entraron en la tienda. Éxodo 18:7. Eso te lo estás inventando. Eso, ¿sabés lo que pasa, José? Es que vos estás leyendo una Biblia católica y la Biblia católica, aparte de añadir libros que no son inspirados de Dios, seguramente añadieron texto, José. Eso porque vos estás leyendo una Biblia católica. Seguramente esos malvados católicos se insertaron estos versículos. Totalmente. Porque ya vemos que aquí el doctor Alducín nos acaba de informar, porque yo no lo sabía, nos acaba de informar que la Biblia prohíbe tajantemente besarle la mano a ningún hombre. Y dice él, y menos que te inclines. Pero cuando ya leemos la Biblia, eso es lo que dice Alducín, ¿no? Ese es el Evangelio según Alducín. Pero cuando uno va a la Biblia, uno encuentra lo contrario. En la palabra de Dios se nos dice que Moisés se inclinó y le besó, y besó, lo voy a leer textualmente, salió Moisés a recibir a su suegro, se inclinó y lo besó. Uno más, Hechos 20:37. Pará. Yo quiero ver eso de Éxodo, pero no lo quiero ver en tu Biblia católica. Yo lo voy a ver en mi Reina Valera 1960, papá. ¿Cómo era el texto? Discúlpame. Es Éxodo 18:7. Éxodo 18:7. Yo te aseguro que en este preciso momento se van a caer tus mentiras, José. Yo lo sé. Hechos 18:17. Éxodo 18:7. 18:7. Voy a leer. Versión Reina Valera. Dice lo siguiente. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó.
Eso es idolatría. Pero esto está mal. No, pero pará. Capaz que no leí más adelante. Dios seguramente tiene que haberle salido al encuentro y haberlo exhortado, haberle pegado un sacudón, algo por el estilo. Eso es idolatría. Creo que le cayó un rayo del cielo o algo así, ¿no? No lo sé. No, después, bueno, tarea para la casa, tengo que... Eso dice mi Reina Valera 1960. Bueno, yo aseguro de que algo Dios tuvo que haber hecho con Moisés. Eso es idolatría, seguro. Pues según Alducín, ¿no? Pero mira lo que dice Hechos. Hechos 20, porque alguno dirá, no, sí, ese es en el Antiguo Testamento, pero ya en el Nuevo Testamento no te debes de hincar ante nadie, no le debes de besar la mano, el cuello, nada. Pero mira lo que dice Hechos 20, 37. Y comenzaron a llorar desconsoladamente y abrazaron a Pablo y lo besaban. Hechos 20, Entonces, 37. así es. Hechos 20, 37. Los obispos, alguno dirá, pues es que esta era gente ignorante que iba saliendo del paganismo, no sabían, no. Estos son obispos, siervos, ministros que estaban tristes porque Pablo se iba a ir y dice que lloraban y lo besaban, no querían que se fuera. Yo para mí vos tenés una versión un poco adulterada, seguramente algo hecho por Constantino. Voy a leerlo en mi Reina Valera. Dice, entonces hubo un gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban. Bueno, pero a ver, está bien, estos son obispos, José, pero son obispos que venían del paganismo, estaban un poco mezclando, viste, culturas, religiones. Y bueno, nada, podemos esperar esto de esa gente porque esa gente, bueno, salía del paganismo y es como que mezclaron, viste, creencias. Bueno, yo pensé que la mezcla vino hasta el siglo IV, ¿no? Pero aparentemente, si seguimos la lógica de Bueno, algunas personas, pero si Constantino seguimos, apareció a mediados del siglo I y se extendió su vida hasta el siglo IV, eso es lo que pasa. se teletransportó algo así, ¿no? En el tiempo, ¿no? Es cierto. Una más, mira, A ver. Santiago, una más. Hablando de que, porque, ¿qué es lo que estamos viendo? Según el doctor Alducín, nos está diciendo que los católicos somos herejes porque tenemos esta práctica, ¿no? De ofrecer un gesto de reverencia mediante el besar una mano y dice que eso está mal y que la Biblia lo prohíbe supuestamente. Pues bueno, ya hemos visto dos ejemplos, uno más. Primer libro de Reyes 2:19. Así pues, Betsabé fue a hablar con el rey Salomón en favor de Adonías. Y el rey Salomón se levantó a recibir a su madre y se inclinó ante ella. Luego volvió a sentarse en su trono y ordenó que trajeran un sillón para su madre. Entonces ella se sentó a su diestra. Es la reina madre. Si alguno está escuchándonos y no es católico y tú eres protestante y tú dices, ¿por qué ustedes siempre hablan de la reina madre? La reina madre, que la reina madre, ¿de dónde sacan esto? Bueno, recuerden que la iglesia es la restauración del reino davídico. Y en el reino davídico, aunque no es el tema, vemos que la reina madre se sentaba a la diestra del rey y vemos que el rey, Salomón, vemos que se inclina ante ella. Entonces, el doctor Alducín nos dijo que la Biblia prohíbe que le beses la mano a ningún hombre y menos que te inclines a él. Y aquí vemos al rey inclinándose ante su madre. Y termino con uno más. Segundo de Samuel 9:6. Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, llegó a la presencia de David y cayó sobre su rostro y se postró delante de él. Entonces, Alducín no solamente dijo que la Biblia prohíbe darle un beso en la mano a ningún hombre, sino que si escuchas con atención, dice que también la Biblia prohíbe que te inclines a ningún hombre. Cuando vemos aquí cómo Mefiboset, cuando se presenta delante del rey, cayó sobre su rostro y se postró delante de David. Entonces, yo no sé de dónde el doctor Alducín saca la idea de que la Biblia condena que hagas un gesto de reverencia, ya sea con un beso o inclinándote ante alguien de una autoridad arriba, ¿no? Alguien que tiene autoridad sobre nosotros. Yo para mí, José, lo que pasa, y pasamos a la siguiente herejía, yo para mí, te soy honesto, vos estás sacando textos de su contexto.
en el Antiguo Testamento, eso que vos me estás narrando era en el tiempo en el que ya Israel y Judá se habían separado, ya habían caído en idolatría y demás, y seguramente, bueno, toman estas costumbres de tiempos del paganismo, ¿no? Cuando el paganismo se mete en lo más profundo del corazón del pueblo de Israel y todos sabemos las consecuencias. Yo para mí eso viene de ahí, José. No sé, yo no lo veo como una práctica santa todo esto. De hecho, es muy interesante porque el doctor Alducín dijo que la Biblia prohíbe que le beses la mano a ningún hombre. Pero yo estoy seguro que si uno va a la congregación del doctor Alducín, te vas a dar cuenta que es muy común que se saluden de beso ahí entre los hermanos, lo cual nosotros como católicos no lo reprobamos, sino si lo que estoy diciendo es que si seguimos la lógica, o más bien la falta de lógica del argumento que hace el doctor Alducín, pues no tiene consistencia, porque aún en su misma congregación se saludan de beso. Y eso está bien, repito, no lo condenamos, porque en primera los Corintios 16:20, eso es lo que dice San Pablo. Todos los hermanos os saludan. Salúdense los unos a otros, los unos a los otros, con un beso santo. Entonces, yo no sé de dónde saca él que la Biblia prohíbe que le beses la mano o que hagas un gesto de reverencia ante ningún ser humano. No tiene sentido. Tenemos un poco más de 600 personas en línea. Un abrazo enorme a todos los que están del otro lado. Gracias. Dennos su like, por favor, se los suplico. Levanten pulgarcito hacia arriba para que podamos llegar a más gente. Gracias a todos los que me han enviado superchat. Muchísimas gracias por el respaldo económico que nos envían para que podamos seguir con esta tarea. Les quiero anunciar algo. Te tiro un spoiler así. Dentro de muy poquito vamos a abrir un nuevo espacio, un nuevo canal paralelo al Rincón Apologético, que va a ser exclusivo de podcast. Y se va a llamar A Fondo. ¿Por qué? Porque en este voy a hacer únicamente entrevistas a fondo respecto a diversos temas. Ya hice una entrevista y es a Dante Urbina. Y yo te puedo asegurar que lo que hablamos con Dante Urbina vos no lo vas a poder encontrar en ninguna otra entrevista. Nos habló de un montón de cosas que la verdad ni yo sabía acerca de él. Así que dentro de poquito nada más vamos a abrir ese espacio y vamos a estar tirando estas entrevistas a un montón de gente conocida, de gente conocida. Lo vamos a estar tirando al aire para que todos puedan aprender de ello. Gracias a todos. Vamos con la siguiente. Entonces, herejía número 11, si yo no me equivoco. 11, 10, 11, por ahí. Vamos. Apocalipsis 19:10 y Apocalipsis 22:9. Número 11. La adoración de la cruz, la adoración de las reliquias y de las imágenes, autorizada en el año 787 después de Cristo. Esta práctica en la Biblia se le llama paganismo idolátrico puro y es severamente condenado en Éxodo 20, del 2 al 6, en el Salmo 115 y en Deuteronomio 27, versículo 15. Pará. Acá, José, acá me tenés que ser honesto. Primero, esto es una práctica antibíblica, proviene del paganismo. Yo veo muchos católicos que muchas veces cuando, no sé, por dar un ejemplo, salen noticias respecto a la sábana santa y están todos enloquecidos por la sábana santa. Muchachos, eso es una sábana. No pueden sentir esta atracción tan extrema por un objeto material, chicos. Esto es paganismo, esto es idolatría. Que después tal objeto, tal otro, esta reliquia, esta otra, y terminan como haciéndole un culto y girando todas sus creencias alrededor de todos estos objetos materiales que se corrompen con el pasar del tiempo. Dale, José, o sea, la adoración es únicamente a Dios. No puede ser que nuestro corazón se desvíe a estos objetos materiales. Sí, claro, no, sí, lo que es adoración. Ahora, hay que aclarar algo aquí, Santiago, ¿no? Que muchos desconocen lo que significa adoración. Entonces, adoración se puede usar de diferentes maneras. Puede referirse a una veneración, que es un respeto profundo. Puede usarse también para el culto que únicamente se le da al Dios verdadero, a la Santísima Trinidad. Entonces, aquí el señor Alducín lo que hace es que
obviamente a propósito, no distingue. Él nada más habla de la adoración a la cruz. Y luego, si te fijas, de manera sutil, rápido se cambió a las imágenes y creo que por ahí, no sé si al último mencionó los santos, no recuerdo qué más le aventó. Lo que él hace es aventar muchas cosas que son diferentes en una misma canasta, por así decirlo. Entonces ahí hay una mezcla. Entonces es cierto, cuando nos referimos a la adoración que se le da al único Dios verdadero, eso es cierto, es exclusivo para Dios y no se le debe dar a nadie más. Si yo quiero adorar de la manera que se supone que debo adorar a Dios, qué sé yo, una estatua, un pedazo de madera, un Dios falso, eso es idolatría. Y eso sí lo condena la Biblia. Los versículos que él acaba de citar son versículos que condenan la idolatría. Y todos los católicos decimos amén, por supuesto. Nosotros también nos unimos en esa condenación. Pero no se sigue o no se debe entender que porque nosotros, en el caso de la cruz, porque es en lo que más se enfocó, ¿no? Bueno, se supone porque dice herejía número 11, la adoración de la cruz. Y ya después, cuando comienza a dar su explicación, hace una mezcladera, hace una mezcolanza, una ensalada de temas. A eso me referí, que empezó a hablar de la cruz, luego se brincó a las imágenes y luego no sé si por ahí dijo santos o reliquias. Entonces, cada una de sus supuestas herejías es una ensalada, no se enfoca en un solo tema. Lo digo con respeto, pero es la pura verdad. Entonces, en el caso de la cruz, nosotros le damos una adoración que se le llama una adoración relativa. ¿A qué me refiero con relativa? No le damos una adoración como la que le damos a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero nosotros le damos una adoración a la cruz porque es un símbolo del sacrificio de Jesucristo. Es, por ejemplo, cuando una persona tiene una fotografía de papá, de mamá, de su abuelito, de su abuelita, y esa fotografía es algo que honra de una manera muy especial. ¿Qué pasaría si alguien entra, si un malhechor, si un vándalo, si una persona de la calle entra a la casa y escupe, deshonra esa fotografía? ¿Qué pasaría con los miembros de la familia? Se van a sentir horrorizados. ¿Por qué? Porque aunque es una foto que solo simboliza, que solo representa a ese ser querido, sin embargo, hay una importancia porque esa imagen representa a la persona. Lo mismo podemos decir, Santiago, de la cruz o de las imágenes de Cristo, no nomás la cruz. Las imágenes de Cristo son las más importantes de todas las imágenes sagradas y la cruz entra en esa categoría. Por eso nosotros damos una adoración a la cruz de Cristo, pero es una adoración relativa. Los católicos no creemos que esa cruz es Cristo, no creemos que esa cruz es la Santísima Trinidad, pero lo que sí creemos es que esa cruz apunta a Cristo, representa, es un símbolo del sacrificio de Cristo, por eso la adoramos en ese sentido, de la manera que una persona va a proteger la imagen de su abuelo, la imagen de su madre que ya falleció y que la tiene ahí en la sala, la va a proteger. Y cuando alguien la deshonre, esta persona se va a indignar grandemente, no porque crea que el papel es una persona, sino porque ese papel, esa tinta, esa madera representa a una persona. Entonces, si adoramos a la cruz, es una adoración relativa en el sentido de que la cruz simboliza el sacrificio de Cristo, pero solo le damos la adoración suprema a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya lo demás que le metió ahí, que los santos, ya esa parte, eso ya es una veneración, es una honra, es un respeto profundo, pero no tiene nada que ver con la adoración. Ahí Ángel Suárez dice que hay comprender velas. Eso es adorar. En el video, en la primera parte de esta serie que estamos llevando adelante con José, se trata el tema del prender las velas. Así que en el video anterior, anda, pegale una ojeada y ahí José responde el tema de prenderle velas a los santos y demás, ¿no?
Vamos con la siguiente herejía. A mí me parece acá, mira, ya estamos en la parte final, estamos aterrizando. Acá yo pude previsualizar algunas herejías que yo no te puedo asegurar que no tenés cómo responder. Presta atención. Número 12. El uso del agua bendita, santificarla, ponerla a la entrada de las iglesias para que la gente entre, moje la mano, se ponga la señal de la cruz con el agua bendita y se enseña que nos protege de todo mal. Esto fue autorizado oficialmente en el año 850 después de Jesucristo. El agua bendita, dale. ¿Dónde está el agua bendita en la Biblia, José? Dale, séme honesto. El agua bendita, sí. Esa no me la podés demostrar. Sí, bueno, mira, lo primero que siempre hay que dejar bien en claro, ¿no? Hay muchas cosas que pertenecen a la Nueva Alianza, al Nuevo Testamento, que a pesar de que son propias de la Nueva Alianza, sin embargo, encontramos nosotros las sombras en el Antiguo Testamento, en la Antigua Alianza. Vemos prefiguraciones en la Antigua Alianza que apuntaban hacia lo que había de venir. Y esto de los sacramentales, porque hablar de el agua bendita es un sacramental, es algo físico que es utilizado en el culto cristiano y algo que teniendo las disposiciones correctas del corazón, en obediencia y fe en el evangelio, es algo que Dios puede usar para traer gracias, unas ciertas gracias a tu vida. Ahora, el agua bendita o el agua santa, de hecho en inglés es holy water, y la única razón que digo que en inglés se dice holy water es porque si lo traducimos al español es agua santa, ¿no? Agua bendita es porque muchos ya tienen una imagen en su cabeza negativa. En cuanto escuchan agua bendita, para ellos, no sé qué se imaginan, como se imaginan superstición, paganismo, pero no, significa, es agua santa, agua consagrada con un fin cristiano. Ahora, en el Antiguo Testamento ya vemos esto de la utilización del agua. No es propiamente agua consagrada, agua bendita, agua santa como en el tiempo de la Nueva Alianza, pero sí vemos nosotros que los miembros del pueblo de Dios ya utilizaban una agua especial. Lo vemos, por ejemplo, en el libro de los Números. El libro de los Números, encontramos lo siguiente, se habla de una agua de expiación que era ritualmente preparada y empleada por los sacerdotes. Eso está en Números 19, 7 al 9. Números 19, del 7 al 9. También en el libro de los Salmos se refleja esta utilización de esta agua que era ritualmente preparada por los sacerdotes. Lo vemos en Salmos 50. En el Salmo 50, o en algunas traducciones es el Salmo 51, es el Salmo de ten misericordia, el de miserere, ten misericordia de mí. Salmo 51 o Salmo 50 en otras Biblias, dice así, rocíame con el hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Entonces, si uno se pregunta, ¿de qué habla? ¿Cuál hisopo? ¿Por qué dice lávame? ¿De qué está hablando? Bueno, está hablando de una agua ritualmente preparada por los sacerdotes, tal y como lo vemos en Números 19, 7. Una más, el mismo Señor prometió por medio de su profeta, me refiero al profeta Ezequiel, el mismo Dios prometió por medio del profeta Ezequiel diciendo las siguientes palabras: derramaré sobre ustedes agua pura. Derramaré sobre ustedes agua pura que os purificará de todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar. Ezequiel 36, 25. Entonces vemos aquí que también Dios usa la imagen de un agua pura, una agua santa, una agua consagrada que Dios utiliza para hablar de una purificación. Y también en la tradición bíblica de los judíos, en la tradición bíblica de Israel, son muchas las indicaciones que hablan de una veneración por el agua. Por ejemplo, el Espíritu de Dios, vemos que se movía en las aguas del Génesis. En Génesis 1, versículo 2, vemos que el Espíritu de Dios se mueve en las aguas. También son las aguas del diluvio, el diluvio universal, las que dan muerte del pecado, dan muerte al pecado de la humanidad. Dios utilizó el agua del diluvio para condenar el pecado de los hombres, y por el agua también se salvaron, como encontramos en Primera de Pedro, capítulo 3,
verso 18. Las aguas del Mar Rojo también son otro tipo, son otra prefigura de una agua que purifica, de una agua especial. Las aguas del Mar Rojo, a las que Moisés dedicó un himno, dan muerte a los egipcios, pero dan vida a los israelitas, anticipando también el agua del bautismo. Entonces, claramente vemos que un cristiano que conoce la escritura, que conoce cómo Dios siempre utiliza el agua junto con el espíritu, no debería sorprenderse cuando en el culto cristiano, en la devoción cristiana, en la práctica cristiana, también se utiliza el agua. Si alguien niega todo esto, entonces eso es lo que se llama creer en una teología de la discontinuidad. Lo repito, teología de la discontinuidad. ¿Qué significa esto? Que tú crees que Dios obró de una manera por muchos siglos y de repente todo lo aventó a la basura y ahora ya no hay nada que creer, nada de sacerdotes, nada de sacramentales, nada de cosas materiales que Dios pueda utilizar. Y eso es muy peligroso porque te puede llevar a una vida cristiana que solo la vives en tu cabeza, algo así muy espiritualoide, gnóstico, donde rechazas lo material y donde piensas que Dios no puede usar las cosas materiales como parte de la vida cristiana. Y Dios sí lo utiliza, el agua sí la utiliza. Ese es el agua bendita y está en la Biblia claramente. A ver, vamos con la última de esta noche, que ya llevamos casi 1 hora y media transmitiendo. Y para la próxima, José, te voy a traer temas que son picantes, porque acá más adelante el pastor Armando Alducín va a traer el tema del celibato sacerdotal. ¿Cómo es que los sacerdotes ya no pueden casarse, José? Pero no solamente eso, va a traer el tema de el uso del rosario. ¿Dónde aparece la Biblia el rosario? ¿Por qué el rosario? Pero no solamente eso, va a traer el tema de la Inquisición. Y no solamente eso, sino también la venta de indulgencias. Todas esas cosas las vamos a ver en nuestro próximo episodio. La última de las herejías que vamos a tratar aquí, traídas por el pastor Armando Alducín, es la siguiente. Presta atención. Número 13. La canonización de los santos o que Roma declare a una persona sin mancha, pura, justificada y santificada por parte de la Iglesia romana, no por Dios. La estableció el Papa Juan XV en el año 995 después de Cristo. La Biblia enseña que todos los cristianos en el momento de nuestra conversión somos santos ante los ojos de Dios, que no hay ninguna organización que pueda adjudicarse la prerrogativa de declarar a una persona santa, porque esto solamente se consigue mediante la sangre derramada de Jesucristo en el Calvario. Romanos. José, casi un milenio después de Cristo es que la Iglesia Católica empezó a practicar esto de declarar santo a ciertas personas, yendo en contra de lo que dice la Biblia. A mí acá, la Biblia a mí me dice de que todos los que estamos en Cristo, por fe, solo por fe, porque seguramente esto lo vamos a hablar más adelante, solo por fe somos santos. ¿Cómo es que ahora la Iglesia Católica tiene el poder y el Papa a dedocracia tiene el poder de llamar santo a uno, llamar santo a otro y a otros no? Casi un milenio después de la vida de Jesús, del ministerio de Jesús, es que comienzan a llevar a cabo esta práctica. José, dale, una. Hoy te pido que me concedas una nada más, José. Uno no sabe ni por dónde empezar, la verdad. Tiene muchos errores lo que acaba de decir el señor Alducín. ¿Por dónde empiezo? Bueno, mira, es muy sencillo. Nosotros sabemos que la misma Biblia compara a los santos, a los cristianos que vivieron una vida virtuosa, que se utilizan como modelo, porque eso es lo que vemos en Hebreos capítulo 11, vemos el salón de la fama de los héroes de la fe. Entonces, utilizando la misma analogía de los héroes de la fe o del salón de la fama, de estos grandes gladiadores de Dios que vivieron una vida ejemplar, una vida que sirve de modelo para otros, para inspirar y para inflamar el corazón de los cristianos a vivir una vida santa, a luchar contra el pecado.
Si utilizamos la misma analogía de este Salón de la Fama, de estos grandes héroes, es muy sencillo. Él está confundiendo el reconocer, el reconocer la santidad de una persona con santificarlo. Él se imagina que una canonización significa que la iglesia hace una reunión y que de repente el papa se sienta en su trono papal, saca una varita y la mueve para todas partes la varita y ya, lo convirtió en ese momento en un santo inmaculado. Pero que Así no es así, no es que el Papa un día de repente se levanta, almuerza quizás unos sándwiches, unas tostadas y demás y dice, hoy tengo ganas de declarar santo a fulano de tal. Prepárenme todo porque hoy santifico a alguien. ¿No pasa así, José? No, por supuesto que no. Es igual como cuando en el Salón de la Fama se recibe a un gran atleta que ya vivió una vida de atletismo tremenda, de logros, donde fue campeón, donde la gente lo reconoció, donde ya terminó su carrera. Después de que este gran atleta ya vivió una vida de sacrificio, de disciplina, de lucha, de entrega, de reconocimiento, donde llegó a ser campeón. Después de que pasaron muchos años, ¿qué es lo que hacen? Lo admiten en el Salón de la Fama. ¿Qué significa? Que cuando lo admitieron al Salón de la Fama, en ese momento, ¿él se convirtió en un gran atleta? No, simple y sencillamente es un reconocimiento, es una manera de honrar a esta persona. Lo mismo, cuando la iglesia de manera formal canoniza a un gran hombre de Dios, a una gran mujer de Dios, que fue conocido por vivir una vida santa, una vida de piedad, y que después de una investigación se llega a la conclusión en verdad de que esta persona vivió una vida santa, una vida virtuosa, y hay algunos otros requisitos donde la iglesia ya no tiene razón para dudar de que esta persona estaría en la gloria de Dios. La iglesia da el permiso de que esta persona pueda ser honrada, respetada en las iglesias, y también se pueda pedir la intercesión de este santo, de esta santa. Entonces, esto es cierto, en parte es cierto lo que dijo Alducín, de que fue el Papa Juan XV el que hizo la primera canonización en el sentido formal, pero él se está confundiendo. Él está confundiendo la primera canonización mediante el proceso formal y que requiere una investigación con ciertos requisitos, lo confunde con todos los demás santos que durante, como tú dijiste, que durante los primeros 1000 años ya la iglesia veneraba. Entonces, una cosa es preguntarte, ¿cuándo la iglesia instituyó este proceso formal de investigación para llevar a cabo una canonización? Y otra pregunta es, ¿desde cuándo la iglesia tiene la práctica de venerar a los santos hombres y mujeres de Dios? La respuesta para la segunda pregunta es desde el primer siglo. Los primeros que comenzaron a ser venerados fueron los mártires. Yo decía que los primeros papas, se me escapó el número, no me acuerdo cuántos, no recuerdo si fueron 4 o 5 papas, los primeros papas fueron martirizados, fueron asesinados. Los primeros santos que comenzaron a ser venerados en las iglesias fueron los mártires. Si alguien se pregunta cómo comenzó esto en la iglesia, fueron los mártires. Aquellos hombres y mujeres que derramaron su sangre como testigos fieles fueron los primeros que comenzaron a ser venerados en las iglesias. Y así continuó siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV, siglo V, siglo VI, VII, VIII, IX, X, XI. Y en el siglo XII, como ya había algunas irregularidades, había reportes de ciertas personas que estaban practicando alguna veneración de personas de dudosa reputación, por así decirlo. Entonces, la iglesia es cuando instituye ya un proceso formal, pero la práctica ya estaba, de eso no hay la menor duda. Los mártires fueron los primeros venerados ya desde el primer siglo en las iglesias, de eso no hay la menor duda. Tenemos casi 650 personas en vivo, gracias a todos los que están del otro lado. Déjennos saber en los comentarios si les gusta esta dinámica y si quieren una tercer parte. Porque yo, José, te admito que saliste bien parado en esta, pero en la que viene te destruyo. En realidad yo no, Armando Ducín.
¿Por qué? Porque se viene el tema de la Inquisición, José. No, esa no me la vas a negar. Se viene el tema de la venta de indulgencias. Se viene el tema del celibato de los sacerdotes. Se viene el tema del rosario, José. Yo no veo en la Biblia el rosario. ¿Qué te parece, José, si me aceptás otra invitación de aquí a unos días para seguir con una tercera parte? Sí, claro. Si las personas así lo creen y tú te animas, pues sí, lo hacemos con gusto. José, la verdad es que te quiero mucho, gracias. Lo hacemos, gente, de esta manera para que resulte simpático, una dinámica interesante, al menos desde este espacio, siempre con un poco de humor. Tratamos de comunicar verdad, tratamos de transmitir información y esperemos que de esta forma podamos de alguna manera acercarle a alguien respuesta a aquellas dudas, preguntas, inquietudes que pueden llegar a tener. Así que, bueno, nada, les agradezco Santiago, mucho a todos. Sí, decime, José. no sé si me das permiso para hacer un pequeño comercial. Obvio, obvio, el canal Ok, es tuyo, todo tuyo. ok. Solo porque ahorita me acordé que uno de los puntos que tocamos, una de las supuestas herejías que dice el doctor Alducín, es sobre el Papa. Creo que fue por ahí donde comenzamos más o menos. Sí, La única razón por la que te pido este permiso es porque precisamente en esta semana, Santiago, publiqué en mi canal 2 videos. Uno tiene que ver con la primacía de San Pedro como el primer papa en la Biblia, la primacía del apóstol Pedro como el primer papa en la Biblia, y el otro tiene que ver con los padres de la iglesia y lo que dijeron sobre San Pedro en Roma. Ahora, ¿por qué es importante? Porque muchos niegan las dos cosas. Muchos niegan que el Papa está en la Biblia, niegan la primacía de San Pedro como Papa y también niegan, algunos, no todos, algunos niegan que San Pedro estuvo en Roma como el primer Papa. Y en esos 2 videos lo muestro. Muestro San Pedro como el primer Papa en Roma y San Pedro como el primer Papa en la Biblia y su primacía. excelente. A ver, ustedes saben ya que en el título del video aparece el link que te conduce al canal de José Plasencia, La Fe de la Iglesia. Si alguien no está suscrito, quiero decirle que está en pecado. Tiene que ir, porque hay un ángel que está tomando nota de todas estas cosas. Tiene que ir y suscribirse al canal de José Plasencia de inmediato, muchachos, de inmediato. Y José, un montón de comentarios solicitan una tercera parte. Así que te tomo la palabra, va a haber una tercera parte, ¿verdad? Claro que sí, tú pones la fecha y lo hacemos. Mirá que voy a venir picante, ¿eh? Próximos temas, la Inquisición, venta de indulgencias, el rosario. Yo no sé cómo vas a salir bien parado de esta, ¿eh? No lo sé. José. Esas son las que más me encantan, ¿eh? Esas que vienen son las que más me encantan. Encima me la picanté así. Ok. Muchachos, en la semana estén atentos porque vamos a tirar el anuncio de cuándo va a ser esta transmisión. Por mi parte, Jorge, decirte, bueno, lo de siempre, gracias, te quiero un montón. Te mando un abrazo a vos, a tu esposa, a la distancia y gracias por siempre estar dispuesto a poder ayudarnos a entender un poco más nuestra fe, José. No, gracias a ti, Santiago, y gracias a toda la audiencia. Un abrazo para ti, tu familia y para toda la audiencia. Te mando un abrazo enorme. Te pido disculpas, viste, por lo del partido de ayer, pero bueno, nada. Nos vemos. Será hasta la próxima. Felicitaciones. Chau, chau.